Una vez más salimos con nuestras cámaras de los estudios de Telemedina Canal 9 y nos hemos acercado hasta la sede de la Asociación Taurino Cultural Los Cortes. La razón es porque queremos charlar y queremos, entre otras cosas, dialogar sobre la figura del que fuera en su día crítico taurino de la villa, nuestro amigo Paquillo, que se cumple la efeméride precisamente de su fallecimiento. Hace justamente 33 años que su pluma de escribir pues dejó de contarnos las cosas que pasan en el mundo del toro. Contamos con la presencia del presidente de la Asociación Taurino Cultural Los Cortes, Carlos de la Fuente. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. También nos acompaña el poeta y escritor medinense Mariano García Pásaro. Mariano, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos rodeados de amigos, porque también nos acompaña Manuel Pastor Molins. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fidel Barrocal, niño de los ovoides. Fidel, buenas tardes. También su hermano Fernando, buenas tardes. Juan José Estevez, buenas tardes. Y Cándido Sanz, buenas tardes. Carlos, ¿por qué este homenaje a Paquillo en este 33 aniversario de su fallecimiento? ¿Por qué? Pues sencillamente porque esta asociación quiere recordar como nosotros le recordamos, como se le recuerda desde aquí, porque aquí le tenemos presente desde que murió. Y digo desde que murió, pero yo creo que sigue estando vivo, estando entre nosotros, sigue estando vivo. El alma le tenemos aquí, el alma de Francisco Alonso Pinacho Paquillo. Este homenaje creo que es mucho más que merecido de una persona humilde, un gran maestro como crítico taurino y como persona, un personaje. Yo creo que es un maestro de la vida, donde todos quisieran. Yo he tenido la suerte de haberle conocido, de haberle tratado, porque fue íntimo de mi padre, íntimo de mi hermano José María y íntimo mío, y creo que ha sido íntimo de todo Medina, y mucho más, porque era una persona querida, era humilde y era el maestro de la universidad, esa gran universidad que es el mundo, que es la vida. Y Paquillo era humilde y era sabio. Y como sabio hay que tenerle, porque verdaderamente a las personas de bien hay que tenerlas siempre presente, porque nos ayudan y nos hacen llevar el camino que nos queda de vivir, yo creo que mucho más fácil y mucho más llano. Y por eso es el recuerdo, para que los jóvenes que no llegaron, no tuvieron la suerte de haberle conocido, puesto que murió con 57 años, muy joven, pues a través de esta asociación, a través de estos amigos, que creo que aquí podía haber estado presente cualquier vecino de Medina del Campo, porque todos eran amigos de Paquillo, o todos somos amigos de Paquillo, que hay que tenerle, ya digo, presente, no hablar en presente, no hablar en pasado, pues todos deben de conocerle, de saber quién era, cómo era, y de la forma de hacer. Levantó y puso un cimiento tan grande en la fiesta taurina y en el cante flamenco, pero sobre todo en el ambiente taurino, que queda reflejado en las fotografías que aquí se van a enseñar, de las que dan muestra del cariño y del amor que sentía por los toros a cambio de nada. Ese era el maestro de la vida, Francisco Alonso Pinacho Paquillo. Yo me imagino, Mariano, que tú has estado codo con él, partiendo charlas en diversas entrevistas, porque hay que recordar que él estuvo también en la radio, en aquella radio, ¿no?, de aquellos primeros años del Instituto Laboral, ¿no? Efectivamente, el contacto de Francisco, de Paquillo, conmigo es a partir de los 60 o 61, e inmediatamente se inaugura la emisora en el 62 y ya enseguida le fichamos como redactor taurino, como cronista taurino. Y allí hemos pasado tardes memorables que recordarán muchos de ustedes, los sábados de sobremesa, donde tomaba el pulso al ambiente taurino de Medina, que era enorme, amplísimo. En esa época la fiesta del todos en Medina era muy activa, era muy animada, no solo por los numerosos chavales que querían ser toreros, sino también por otros muchos que venían al aire de la recién inaugurada Plaza de Toros, y algunos se quedaban aquí entre nosotros unas grandes temporadas. Siempre para ellos hubo una oportunidad. En ese ambiente conocí a Paquillo, y Paquillo fue un poco el patriarca, el mentor de ellos. Era el hombre al que se le respetaba, se le quería y se admitían sus numerosas enseñanzas. Hemos conocido por parte de Mariano un poco, cómo era Paquillo en ese sector profesional, como crítico taurino, tanto escribiendo en La Voz de Medina como, por ejemplo, en la emisora ¿era La Voz de Medina la emisora? No, era la emisora del Instituto Laboral de Medina del Campo. No tenía otro nombre. Quisimos ponerla Radio Medina, por ejemplo, porque La Voz de Medina ya existía como periódico,
pero la dirección no quiso que llevase el nombre del instituto laboral, porque era la expresión externa de las enseñanzas que se impartían durante el curso en el instituto. Pues hemos conocido ese factor profesional. Ahora vamos a conocer un poco, Cándido, cómo era concretamente Paquillo en ese de tú a tú con los amigos. ¿Cómo era? Bueno, desde un principio quiero dar las gracias a mi buen amigo Carlos, que ha tenido la gentileza de invitarme a esta gran tertulia. Pues Paco era una gran persona, era un hombre maravilloso. A mí me preocupaba mucho que cuando, por ejemplo, cuando alternaba yo con él, que nuestro punto de encuentro era en el Continental, pues yo le veía que estaba muy delgado y le decía yo, pero no comes nada, Paco, que estás muy debilitado y tal. Y dice, no, es igual, que estoy bien. A lo mejor se cogía un pincho y eso era la comida, o se cogía un pincho y eso era la cena. Y yo le decía que eso no puede ser así, Paco, eso no va bien ahí. Y luego otra de las cosas que me preocupaba era esa mirada que tenía, una mirada triste, siempre una mirada triste. Y claro, yo le decía, ¿qué te pasa, Paco? ¿Te pasa alguna cosa? Y él, no, estoy bien, hacía un gesto así cariñoso para que yo no me preocupara. Pero él era muy cariñoso, quería que la gente le quisiera y cuanto más le queríamos todos, a él le venía de satisfacción, engordaba de satisfacción, porque era muy cariñoso, era culto, era un tío elegante, era muy educado, inteligente y amigo de todos los amigos. ¿Vivía solo o él o no? Pues vivía solo, sí. Yo en un par de ocasiones fui a verle a su casa. Era una casa allí en una alcoba, una casa vieja, húmeda, en una alcoba, una cama grande, no se me olvida, y él estaba allí, cuando estaba ya tan malo el hombre, estaba allí como un pajarito, yo estaba 10 minutos o menos quizá, y nada, no tenía ganas ni de hablar ni de nada, iba a verle y se acabó, y ya está, nada más eso. Eso es lo que... Pero antes, Paquillo vivió unos años con su madre, sí, con la señora Vicenta, sí. En ese patio tan bonito que tenían, que sí, estaba un poco descuidado, pero tenía esa gracia y ese encanto de lo improvisado, de lo natural. Pues allí nos reuníamos, sobre todo tres, que éramos Laurentino Mata Castaño, sí, alias Tinito, guitarrista, Paquillo y yo. Y en el patio aquel, Tinito tocaba la guitarra, hablábamos de toros, hablábamos de flamenco, Paquillo intervenía con su gracia especial, yo decía algún verso, y al momento llegaba la señora Vicenta con una bandejita, yo creo que con los restos de la comida o de la cena, sacábamos la botellita de vino que habíamos mercado en algún sitio cerca, y allí pasábamos unas horas deliciosas, sobre todo en el buen tiempo. Allí tengo un recuerdo memorable. A veces se unía a aquella tertulia pues algún amigo más, algunos amigos, y pasábamos un rato muy bonito. O sea que vivió también con su madre, Vicenta. Yo me imagino, Carlos, que ahora mismo pues Paquillo tenía muchos amigos, sobre todo en el mundo del cante, ¿no? Bueno, Paquillo tenía amigos en general, fuera parte del mundo del cante y del mundo de los toros, era, como antes te había dicho, cualquiera era amigo de Paquillo. Porque lo que decía Candidín, se dejaba querer, él quería que le quisieran, y entonces se ha entregado en cuerpo y alma a todo, y todo lo que ha hecho, como antes decía, lo ha hecho prácticamente bien. Paquillo no ha sido malo para nadie, ha sido una persona de las más honestas que se puede uno llevar a la cara, que se puede uno llegar a conocer, honrado en todos los aspectos. En el mundo del cante flamenco, pues bueno, pues yo no digo presumir, pero sí enorgullecerme de las cosas que tengo que eran de Paquillo, seguirán siendo de Paquillo y son de Paquillo, al mismo tiempo que son para todos y la prueba está que aquí están expuestas. Paquillo tenía fotos de Rafael Farina, del Príncipe Gitano, fotos de los cantadores medinenses. La prueba está que lo que escribía en La Voz de Medina escribió prácticamente de todos los cantadores antiguos y de los cantadores más modernos. Iba por todas las cantinas. Ha escuchado todo, estaba en el hospicio de las Salinas, me acuerdo que fue Mariano y Candidín también, que estaban presentes, en todos los sitios estaba presente, en donde las monjas de Olmedo, en todos los sitios donde había que hacer alguna cosa benéfica, estaba presente Paquillo, y además que Paquillo
pues, lo que antes decía es que era sabio. Es que con Paquillo no tenía ningún tipo de problema. El único problema que tenía era su cuerpo, su persona, su físico, que no le respondía como él quería. Pero Paquillo bailaba, Paquillo cantaba flamenco, Paquillo toreaba. Luego me gustaría que Mariano dijera lo que le vio, lo que yo le he escuchado muchas veces decir a Mariano García, que eso vamos, eso es para genios, un genio como Mariano y una persona sabia como Francisco Alonso Paquillo. No, y es que es verdad. Es que ha dicho una cosa, Candidín, muy bonita, muy exacta, que es que encontraba en Paquillo una mirada triste, cosa que puede ser paradójica cuando él era la expresión viva de la alegría y sobre todo de la comunicación de la alegría y el buen rato a los demás. Pero es que la vida había sido muy dura para él, totalmente. Muy dura. Y su inteligencia natural, su cultura en la sangre, como dijo un poeta de un cantador antiguo flamenco, le permitía superar esas situaciones y ser el Paquillo que conocimos. Tan buena persona sobre todo, tan comunicativo, tan simpático, tan acogedor, tan generoso sobre todo. Y que no le gustaba dar lástima, que si una cosa él estaba orgulloso, basta que estaba en las condiciones físicas, como digo, extremas, bastante deterioradas, pero él nunca le ha gustado dar lástima, era todo lo contrario. Él se ponía su pañuelito al cuello y él presumía, sabía peinarse, siempre llevaba el peine en el bolso, y se peinaba en los servicios de las cafeterías, se peinaba, y la prueba está que estuvo de rasca también en el Continental de Madrid y se llevó a Madrid de bandera. Si toda gente le quería, es para conocer un poco y ahondar un poco en profundidad en la vida de este hombre, es que es un personaje tan grande, que si ahondamos un poquito en esto, yo creo que no tendríamos bastante tiempo en esta tertulia, habría que hacer un montón. Claro, lo de Paquillo claro. Es infinito. Es que el anecdotario era impresionante. Después de una capea o después de la tertulia de la radio, nos contaba ya sus cosas, sus vivencias de Barcelona, sobre todo, que te pasabas un rato muy agradable. Tenía acceso a algún escenario donde podría cantar Lola Flores, y nos decía que llegaba Lola Flores acompañada de su madre por todo ese cortejo gitano, estirado, señorito, y la madre detrás con un abrigo de pieles maravilloso y unas zapatillas de felpa de esas de cuadros espantosas, ¿no? Y decía, y hacía la crítica de Juanito Dorado, que dio una chiculina a un toro, y le dio una chiculina tan grande, que tuvieron que salir los banderilleros a desenrollarle del capote, por ejemplo. Sí, Juanito Dorado, que fue un torero que se afincó en Medina durante una temporada y que estuvo viviendo también mucho tiempo en casa de Paquillo, como el Chato Medina, como Rapado, el Machote, el torero de Alaejos, que yo creo que es el torero que Paquillo más ha admirado y más ha querido por la simpatía y el buen hacer de este chico. Y aquí en Medina, pues el Cali, Agustín Boyalcuco, el Eduardo Morales, el niño de las monjas, y de fuera, qué decir, pues el Cascabelo, el Andújar, toda esta gente que venía a la fonda de Paquillo, que era su casa. Ahí llegaron montones de chavales. Y es que yo creo que se dio una oportunidad a todos tuvieron una oportunidad de vestirse de luces en la Plaza de Toros. Aquí están los carteles repartidos. Por el gran ambiente que había, ya ves, parecido al de hoy, al de ahora, el ambiente que había taurino entre los chicos. Tanto es así, el ambiente era tan grande que Paquillo tenía esa emisión semanal en la radio, una a la semana, pero solo dedicada a la actividad taurina en Medina. En Medina del Campo. Para Medina. No tenía por qué recordarnos la corrida del día anterior de la Feria de Valencia o de Sevilla o de las Ventas. Hablaba de todo el ambiente de Medina, lo que se cocía en Medina, quién llegaba, la capea, el chaval que quería ser torero, al que había dado un revolcón en la plaza de la Nava, de Alaejos o de Carpio, el chico que le habían prometido que iba a torear en Baracaldo o que iba a torear en no sé qué plaza, nombres y apellidos, el cartel que se prometía para la fiesta de San Antonio en que iban a torear 3 o 4 chicos de Medina, cuando torea el Cali, que es el único torero que ha salido vestido de luces de un castillo, nada más y nada menos como el de la Mota, sí. Etcétera, etcétera. Lo contaba con mucha gracia, Y la verdad es que son un montón de anécdotas. Por ejemplo, hablaba de Pepe Luis de la Fuente, que tenemos aquí orillita de la sociedad, y el otro día lo estábamos comentando, y hace poquito hizo una entrevista, que le hiciste una entrevista, y mentaba a Paquillo. Raro es la persona que no habla de Paquillo.
muy raro, del mundo taurino y del mundo flamenco, porque aquí tenemos dos grandes cantadores que sí que me gustaría que ellos se expresaran, porque cada uno tendrá que decir verdaderamente cómo y en qué forma conoció a Paquillo, los ratos, las noches y los días que se han pasado con él. Sí, pues Fidel, ¿qué recuerdos tienes? ¿Cómo conociste tú a Paquillo? ¿Lo recuerdas ahora mismo bien? Sí. Paquillo le gustaba, bueno, yo los toros pues no estaba con él, pero el cante lo vivía. Y me extrañaba porque yo en los bares por la noche, bueno, estábamos y él, y yo digo, bueno, pues estoy yo cantando que soy aquí el artista, y tiene la reunión él. O sea, todos estaban alrededor de él. Yo estaba cantando y estaban alrededor de él, porque con el cuerpo te expresaba lo que estabas diciendo tú. Y en el momento oportuno que tenía que decir, ¡ay!, te pegaba el jipido y se quedaban todos con él. Yo le conocía porque, mira, nada más verle. Llegaba a un bar, le veía, digo, a este le pasa algo. Y yo triste, ¿qué pasa? Nada, no te preocupes, te pasa algo. Te voy a alegrar yo la noche. Era cariñoso. Nos poníamos pim, pam, dale que te pego, entraba en eso y dije, fíjate, Fidel, qué cambio he pegado. Era extraordinario. Yo creo que está todo dicho lo que han dicho y no acabarían de decirlo, porque luego voy a cantar unas cosas de las que le gustaban a él. No, ahora. ¿Ahora? Sí. Bueno, mejor, venga, para romper un poco ahí el... Mira, a ver, Sí. ahora Bueno, se lo pues recuerdas mira. y luego más. Es que a mí, yo lo vivía, y no es que cantara, es que hablaba y te hacía vivir el cante. Mira, el número uno para él, y lo digo porque es cierto, Pepe Blanco. Pepe Blanco. Parece que lo estoy viendo. Y si nos está escuchando, que creo que sí, dirá qué razón tiene Fidel. Mira. Madrid tiene 6 letras que me salta el corazón, y tiene una solapa, y arriba que la hembra, que el tacón, vaya hembra la que pasa, vaya tipo de mujer, y arriba la garabía, qué alegre que tiene usted. Ay, Madrid tiene 6 letras. Bueno, se hacía con todo el público, además con un... Fidel, y remataba con una patadita, Además, Hacía unas gracias con unos remates que una hacía, revolera. ese era el número uno para él. Una de las cosas que para él era un cantante, era un gran fan, era de José Guardiola. Sí. En los bares, Mucho en Barcelona. cuando yo contactaba con él, pues me cantaba esa canción y muy bien, fenómeno. ¿Pero por qué no recuerdas una? Mira, ve. Es que yo la tarareo. Mira. No, cuál pero era. no, es que no sé cómo se llama, era de... Era de José Guardiola. Él estaba enamorado de esa canción, le gustaba muchísimo. Era un fenómeno. Estamos escuchando... Sí. Otro que tenía él, que, bueno, yo lo sé porque es que lo he vivido. Y es que no sabía... le hablabas de eso y le llenabas la... Además, es que lo hacía muy bien, el Príncipe Gitano. Fíjate que son cosas, ¿no? Son unos artistas que... El Príncipe Gitano. Yo que anduve por tierra de moro, sirviendo a la España mía, y un recuerdo le dije en el cante, que aprender un soco viejo allá por la morería, y había una morita mora, cariño de legionario, fueron tus tristes misterios, fue tu cruz y mi calvario, y en esta noche moruna, esta canción me cantaba, era un rayito de luna.
Yay, que no me den sola. Yay, viví que sola moriré, morita de mi alma, que sola moriré. Sí, señor, sí, señor. Si recordar es volver a vivir, perdona Javier, si recordar es volver a vivir, estamos viviendo pues una época que, si no es la Edad Media, poco más o menos, o casi la prehistoria, es decir, hace tantos años, 60, 50 y tantos años, 60 años, y la tenemos presente aquí ahora, qué suerte. Vamos a escuchar también lo que nos va a contar Manuel Pastor Molins, precisamente de aquella época. Manuel, ¿qué recuerdas de Paquillo? ¿Qué recuerdas? Hombre, pues yo recuerdo de Paquillo que era una gran persona, lo primero. Era un fenómeno en todo, sobre todo en la cosa de los toros y en el cante, pues lo mismo, le gustaba mucho, una gran persona. Yo le hemos tratado, como dice Fidel y dicen aquí mis compañeros, por los bares, hemos cantado con él y digamos que se desvivía, que era pues una gran persona. Yo he conocido a su madre también, he conocido a su hermana Esther y a toda la familia. Y yo no puedo decir nada más que como han dicho mis compañeros, que era una gran persona, muy humilde y muy elegante, con mucha humildad y muy elegante, muy bueno, sí. Extraordinario. Tú, Manuel, la mejor forma que tienes de hablar es cantando, ¿no? Hombre, a ver, a mí me pasa igual que a Marchena, me canso más hablando que cantando. Bueno, pues cántanos algo, a ver. Bueno, voy a cantar un poco por el cante a las minas, luego lo que haga falta. Ya, 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 cariño le tengo yo ay al pueblo de los molinos, cariño le tengo yo, la mujer que tanto quiero, que en ese pueblo nació, Yesía de padre minero. Y una luz siempre encendía, y en la casa del minero y una luz siempre encendía, en que a la reina de los cielos que le reza a noche y día, y la familia del minero, ay, muere del alma. Muy bien, sí señor. Sí, señor. Mariano, ¿qué tal escribía Paquillo? La gramática de... ¿qué tal? Escribía bien, teniendo en cuenta que era autodidacta, que todo lo que había aprendido había sido leyendo, le gustaba mucho leer, en conversaciones con amigos que tenía de categoría, no digo intelectuales, pero casi,
y sobre todo la intuición, era un hombre intuitivo, y lo que tiene que tener una persona como él, para llegar a donde ha llegado él, que era la curiosidad. Era un hombre curioso. Todos los hombres inteligentes y todos los hombres activos han sido curiosos, y por eso él se juntaba a gente con la que sabía que iba a aprender. Él enseñaba mucho también, sobre todo de bondad y de intuición, de inteligencia y de saber estar. Pero él había asimilado de una manera tal sus lecturas, sus conversaciones con gente, que no es que escribiera como Cervantes o como Cela, por ejemplo, pero escribía un castellano muy digno, hablaba un castellano muy bonito, muy popular, y daba gusto oírle. Y por eso lo reflejaba en las cuartillas, lo escribía muy bien. Escribía sus crónicas y sus páginas para La Voz de Medina en el bar de la Sarita, sobre todo, de Sarita. Allí, como aquel legendario y famoso César González Ruano, que escribía en el Café Pombo o en un café de Madrid, en la época esa de Bohemia, escribía sus grandísimas crónicas, pues Paquilla lo hacía en los bares, no solo en el de Sarita, en algunos bares también. Y allí reflejaba, pues, me recuerdo haber ido a verle 40 veces con su cañita de vino, su bolígrafo, un bolígrafo sencillito, y su folio en blanco, allí comenzando con esa caligrafía que tenía amplia y bonita y muy, muy cuidada, y escribía bien, porque he vuelto a repasar las crónicas suyas y parece mentira que con la poca base cultural, me refiero a la cultura que se aprende en los colegios, no es la cultura de la sangre, como dije antes, que se aprende en la vida, que parece mentira que no tuviera esos inicios y pudiera expresarse de esa manera tan bonita también. Ahora, Carlos, me vas a comentar si ha sido reconocido por el mundo taurino en Medina como se merece. Pero antes me gustaría que nos contase, Fernando, por ejemplo, un poco su experiencia con... ¿qué nos puede comentar de Paquillo? Pues yo de Paquillo, pues la verdad es que no puedo opinar mucho, porque lo que veía es que era una persona pues, muy buena, una persona que se hacía querer por todo el mundo y que daba el gusto estar con él, por lo bien que te explicaba y lo bien que se entregaba a todo el mundo. Es lo que puedo. Yo de Paquillo traté muy poco con él. Yo lo poco que traté alguna vez con mi cuñado, con José, entonces, pero lo que han dicho, de lo poco que le he conocido, pues era una persona muy abierta para todo el mundo y era muy agradable, era muy buena persona. Carlos, ¿ha sido reconocido Paquillo por el mundo del toreo aquí en Medina y fuera de las fronteras locales o no? No, ni mucho menos, ni mucho menos. El merecimiento que ha acumulado y que ha hecho por todos, antes te decía que puso las bases donde ahora mismo esta asociación, por ejemplo, yo creo que sin Paquillo no existiría. La asociación que yo represento, la Asociación Taurina Cultural Los Cortes, sin yo haber conocido a Paquillo, sin yo haber tratado con Paquillo y sin yo haber aprendido un poquito de Paquillo, esto no existiría, no habría esto. Y los toreros, pues creo que los toreros, los que se han vestido y los que no se han vestido. Muy pocos toreros han hecho lo que yo creo que se debía de haber hecho por Paquillo. En su momento se le hizo un reconocimiento a nivel popular, pero a nivel popular, no a nivel taurino ni a nivel flamenco. Se le hizo un reconocimiento a nivel popular donde prácticamente todo el Medina colaboró como pudo cuando murió para que fuera enterrado en Medina. Desgraciadamente no pudo ser y fue enterrado en Valladolid. Y aquí se descubrió una placa en la plaza de Toros, donde acudió muchísima gente, gente quizá menos taurinos, o sea, menos taurinos y más gente popular, y en el Palacio de Dueñas, que también se le recordó ese mismo día, también fue un lleno hasta la bandera, pero poquitos taurinos y más gente popular, más gente del pueblo, porque Paquillo, como antes te decía, se hacía querer por todo el mundo, pero los taurinos y los flamencos, que se debían de haber tenido un comportamiento ejemplar, Paquillo merecía otra cosa. Antes he dicho que su casa era una fonda para todos los toreros,
y para quien no era torero, que venía acompañado con estas personas también, cualquiera que viniese a poner carteles de por ahí, localizaba a Paquillo y ya estaba, la comida la tenía segura y el techo también. Con eso yo creo que digo bastante. El mundo del toro y el mundo flamenco no ha respondido como verdaderamente Paquillo se merecía. Por eso te digo que esta asociación, dentro de la humildad que nosotros también tenemos, como todas las cosas, Paquillo ha escrito del torero más conocido en Medina del Campo, como puede ser Manolo Blázquez, Pedro Antonio Dueñas, antes te decía del Cuco, el Cali, Pepe Luis de la Puente, el Niño Las Monjas, etcétera, etcétera, y los toreros de fuera. Quizá a lo mejor tenía más relación con matadores de toros de renombre, como puede ser Manuel Benítez el Cordobés, Santiago Martín el Viti, a lo mejor es que les conocía de Barcelona y luego venían por aquí y trataba. Yo creo que ha sido reconocido más por esa otra clase de taurinos que por los taurinos locales. Los taurinos locales no han respondido, creo que para nada, y los flamencos pues creo que tampoco. Sí, creo que fue esta asociación, y tú como presidente, la que promovió el descubrir la placa, ¿no?, en la Plaza de Toros. No fue a nivel popular, fue a nivel de Labor de Medina. Fue a nivel, no creo equivocarme, que fue a nivel de Labor de Medina. Yo tuve también, pues no sé si fue el gusto, la satisfacción o la ocasión. Yo fui el que me encargaron de abonar 80.000 pesetas que cobró Manolo Molés por venir a dar la conferencia y a descubrir la placa de la Plaza de Toros, y se le pagaron 80.000 pesetas. No sé verdaderamente cuánto se sacó de recaudación de toda la gente de Medina que colaboró en aquel momento con Paquillo, pero sí quiero recordar cosas. Bueno, pues fue el sepelio que se hizo en Valladolid, en el Hospital Provincial entonces, y luego al enterrarse allí en aquel día, pues yo creo que fue poquita gente de Medina. Mucha gente, por supuesto, no se enteró, pero hubo personas que sí se enteraron, porque yo personalmente se lo comuniqué y no les vi por allí para nada. La prueba está que fuimos en un coche y fuimos 5 personas en un coche, y yo avisé, pues no sé, pues a 30, 40, 50 ese mismo día de su muerte por la mañana. O sea que este personaje, porque era un personaje auténtico, se merecía mucho más, se había merecido mucho más, y se sigue mereciendo mucho más. Luego también quiero contar, antes de que se me olvide, pues Alfredo Revuelta, el Pototo, conocido por el Pototo, fue el que le hizo la tumba. Se lo encargué y dijo, yo no cobro nada, y se lo hizo él por su gusto, la tumba que era pues no era ni un panteón ni nada, era una triste sepultura para lo que era, pero por lo menos un torero, como era el Pototo, como es el Pototo, pues también colaboró en ello y le hizo esa sepultura. Son de las cosas que no se me pueden olvidar, por supuesto. Calixto Díez Figueroa, que fue con nosotros allí, en plan taurino, estoy hablando, Braulio Navas, mi padre y mi hermano José María. Junto conmigo fuimos en el coche los 5, en aquel momento, antes lo comentaba también con Mariano García, aquí, digo, pues fíjate, aquel momento, y en aquel momento estaba, me parece, Rafael Velasco, que estaban de consulta, y las comunicamos con Domené, 4 o 5 personajes de Medina, que luego escribieron unas cosas muy bonitas y muy interesantes en su memoria también en el semanario local de Labor de Medina, y estaban allí a consulta, y les dijimos, pues ha fallecido, no pudieron asistir a su entierro porque iban a consulta también al hospital, pero había merecido mucho más. Paquillo era amigo de todos, se entregó por Medina, y hay que decir una cosa, Paquillo no era nacido en Medina del Campo, Paquillo era natural de Valladolid, pero fíjate si era medinense, que él quiso que le enterraran orilla del Castillo La Mota. Siempre decía, yo ahí, y a todos sus allegados se lo decía, no es que lo sepa yo, es que lo sabían todos los amigos, porque como antes decía Mariano, en el bar de la Sarita, en el bar comercial, en todos los bares se escribía, y escribía de toda la gente, y toda la gente le pedía favores también. Me acuerdo que había caras infantiles y le llevaban fotografías de niños y tal para que las publicara Labor de Medina, y Paquillo se encargaba de que eso fuera publicado. Hay cosas que bueno, de bien nacidos es ser agradecidos, y dentro de la humildad de cada uno y dentro de lo que podamos cada uno, Paquillo está vivo con nosotros, y ojalá pudiera estar vivo con muchas más personas que, pudiendo haber hecho mucho más, aún después en vida, pero también después de su muerte, creo que no lo han hecho. De todas las maneras, yo creo que si es verdad lo que se dice de que en el último momento o en los últimos momentos de la vida das un repaso con serenidad
si hay serenidad en ese momento, a lo que ha sido tu vida, Paquillo yo creo que pudo pensar que fue feliz, A Paquillo se le quiso en Medina. Paquillo tuvo una actividad en lo que quería haber sido su profesión y que de hecho lo fue, que eran los toros. Paquillo era feliz en las plazas de toros entregando banderillas al servicio de banderillas. Era feliz en el sorteo. Era feliz hablando con los grandes matadores que han pasado por Medina, con los grandes críticos. Escribía para periódicos. Era cronista de una emisora, por humilde que fuera, en la radio. Paquillo creo que al final pensó que podía haber sido feliz, porque la vocación de Paquillo no cabe duda que fue los toros. Enseguida estaba dispuesto a contarte sus años de casi capea, casi, aunque no llegó a serlo del todo. Yo no sé si visitaría pueblos en plan de capa. Sí. Pero sobre todo, lo que sí nos contaba, que daba gloria oírle, y que yo lo escribí en el periódico, es una hazaña en la plaza grande de Medina. Y la voy a leer porque lo he recogido porque merece la pena. Textualmente yo decía así: después de la charla de todo, de tomarnos los vinos, de hablar de esto y lo otro, Paquillo nos recordaba los 6 ayudados que Paquillo enjaretó a un colorado, ojo de perdiz, 20 arrobas, 6 años, corniveleto, astifino, junto a las talanqueras de los caños, lances que luego le haríamos repetir alguna vez a las claritas del alba sobre la acera del Continental con un mantelillo arrancado a un velador del Café Centenario por muleta. La vocación de Paquillo eran los toros. Estuvo con gente del toro, con críticos, con toreros. Tuvo una actividad, se sintió maestro porque lo era, y profesor de chicos que empezaban y querían ser toreros. Aconsejaba a los chavales. Es decir, que dentro de esa falta de gratitud, a lo mejor, que seguramente es casi seguro que Carlos tiene razón, de la falta última de afecto y de reconocimiento a Paquillo, yo creo que en el corazón se llevó una impresión feliz de los años vividos aquí en Medina y de los amigos que hizo y de los amigos que le queríamos y le admirábamos. Vamos a hacer un mínimo alto para la publicidad, pero antes de marcharnos sí que me gustaría que, por ejemplo, Fidel Barrocal pues, interpretase alguna canción para poner el punto final a esta primera parte. Sí. Yo tengo, de verdad, que las canciones de él hace que no canto otra que voy a cantar, porque es que son los que eran de él y lo vivía, y esto lo saben igual que yo, porque es que no le hablaras de Farina. Hablaba de Farina y bueno, es que si oía la radio pasaba, se quedaba y es que no tenía voz para cantarla, ¿sabes? Pero tenía el arte que con verle la expresión valía todo. Vino amargo es el que bebo por culpa de una mujer, porque dentro de mí llevo, dentro de mí llevo la amargura de un querer. Tú eres el rey de la guitarra, pero mi llanto me suena, cada nota me desgarra, cada nota me desgarra, y el alma con una pena, vino amargo que nota alegría, aunque me emborrache no la puedo olvidar, porque la recuerdo, dame vino amargo, que amarga, pa' querer
Pues aquí seguimos en ese homenaje que estamos haciendo a nuestro amigo Paquillo. Cándido, yo no sé si tenía otras aficiones aparte de los toros. ¿Le gustaba otro tipo de cosas, deportes o algo? Sí, le gustaba el fútbol, le gustaba mucho. Además hubo una época en la que yo jugaba en el OAR, que era Obra Atlética Recreativa. Estábamos en primera preferente, estaba federado en el equipo. Y entonces Paquillo, el hombre, como era muy amigo mío, iba a verme aquí, cuando jugábamos en el cuartel de los militares. Le encantaba, además, como me quería mucho a mí, pues dice que te he visto, que he ido allí. Digo, muy bien, Paco, ¿y tú qué tal? Bien, me ves bien. Y nada más, eso, era un hombre, como decía Mariano, con muchas vivencias, que se le podía preguntar cualquier cosa de lo que sea, porque estaba muy preparado. A mí me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, el arte del toro, que a mí me gusta también, pues me enseñó cosas como, por ejemplo, una Verónica, con qué brazo se guiaba al toro. Si era hacia la izquierda, pues con la mano izquierda, y con la mano derecha se guiaba cuando la Verónica era a la derecha. Cosas, las posiciones de los toreros, de los subalternos, de los caballos, muchas cosas que me enseñó Paco. Era un tío muy bueno, era un fenómeno, de verdad. Antes comentabas, Carlos, que precisamente él, pues cuando la gimnástica ascendió a tercera, fue el promotor de llevar hasta el campo de la gimnástica a la banda municipal, creo recordar, ¿no? Bueno, no el promotor de llevarla, sino de dirigirla en el mismo campo, en el campo de Acción Católica. Me acuerdo que fue la primera vez que subió, creo recordar que fue contra el Arcer de Valladolid. Y subimos a tercera y allí estaba Paquillo dirigiendo como si fuera un profesional, y dirigiendo a la banda de música. Por eso digo que era disponible para todo, fue una persona disponible para cualquier evento que se realizara en Medina, como otras muchas que tenemos y que no sabemos apreciar. Verdaderamente no sabemos apreciar muchas veces lo que en Medina hay de personas que están que disponibles para cualquier evento, que sin ellas no se podrían realizar. Pues, como por ejemplo Mariano García. Yo, si no fuera por Mariano García, pues volveríamos a lo mismo de siempre. Para presentar una cosa, para hacer un acto y tal, Mariano es un genio. No, es verdad, Mariano, es verdad, y sin esas cosas todo el mundo lo reconoce, todo el mundo te lo tiene reconocido, pero que hay que reconocer las cosas verdaderamente de otra forma muy distinta, que después de la liebre ida, palos a la madriguera, y eso es lo que es lamentable, que no sabemos valorar lo que tenemos, y son cosas que están cultivadas y son cosas que son nuestras, y esas cosas hay que defenderlas siempre. Carlos, ¿también le gustaba la parte popular de la fiesta taurina o le gustaba más la parte seria? No, hombre, la fiesta popular le encantaba. Date cuenta que antes estaba hablando Mariano de que si en alguna capea, Paquillo a mí personalmente me ha contado que estuvo con el malagueño, que fue banderillero, quiso ser torero también, fue banderillero de Valladolid, con este otro, con el búfalo, en las capeas, con el poto, no el pototo de aquí, con el poto, el célebre poto, con Andrés Vázquez, y se batía al cobre en muchísimos pueblos, sobre todo de la zona de Coria, por la zona de Cáceres y por ahí. A mí me contó un montón de cosas, y al final, lo que también decía Mariano, ha sido un torero y murió como un torero, porque tenía la sangre de torero metida adentro, por eso era un maestro de la vida, había estado con toda la gente, y que te quiera la gente, según está el mundo de los toros de difícil, que antes era mucho más difícil todavía, porque antes eran palos, ibas a las capeas y les daban palos, les pegaban y tal, y a Paquillo nunca, siempre se le respetó, en todos los sitios le respetaban, y en todos los sitios era querido. Alguna cosa tendrá el agua cuando la bendicen, yo siempre lo digo, y Paquillo era la persona que hay que estar ahí, la persona que era querida, la persona que era respetada, todo el mundo le respetaba y todo el mundo le quería. Paquillo era un ser único. Mis compadres de Candeal, cuando venían a Medina a verme a mí, o a charlar conmigo, a pasar un rato, a tomar un vino, o a actuar, no se iban sin ver a Paquillo, sin saludar a Paquillo y sin charlar con Paquillo, por ejemplo. Pues ya que estás hablando de Mariano, de cante, vamos a escuchar de nuevo a Manuel Pastor, a ver qué tiene que interpretarnos ahora en ese homenaje que hacemos a Paquillo. Pues unos fandangos. Vamos allá. Volaba una mariposa en el jardín del amor.
estaba una mariposa, se paró sobre una flor, que era la flor más hermosa, su fragancia la y estaba enferma en la cama la mujer que yo quería, y estaba enferma en la cama. Cuando vi que se moría, yo la di un beso en la cara, ya sentirlo Muy bien, sí señor. Bueno, tenemos que seguir. Sí, Mario. Que me está emocionando y recordando los ensayos que hacíamos días antes de los famosos festivales de Navidad en el Teatro Olimpia, que ya ha llovido, y aquí hay protagonistas de aquellos festivales. Aquí está Cantidín, aquí está Molín, aquí está Fidel, aquí está Carlos, y aquí estoy yo también. ¿Se le conocía debilidad por algún torero a Paquillo? ¿Sentía él, no sé, pues Cándido, tú como amigo de él, Carlos, tú que lo has conocido, bueno, cualquiera, puedes hablar de ello, ¿sentía debilidad por algún torero? ¿Le gustaba algún torero en especial o no? Yo nunca le he oído por ningún torero especial. Sí, yo creo que no lo hemos comentado. Antonio Ordóñez le ha encantado, sí, le siguió mucho. Antonio Ordóñez siempre era yo creo que fue el preferido, a pesar de que todos le gustaban, respetaba a todos, pero yo creo que para él Antonio Ordóñez era punto y aparte. Sí, no, porque Paquillo paladeaba, tenía un buen gusto con el toreo, sí, de verdad, de arte, no de arrimón y de valor bien o mal entendido, sino como era un artista, pues su comunicación con el torero, con el hombre y con el toro tiene que ser a través de arte. También. Que ya te lo acabo de decir ahora, Carlos, sí. Si era seguidor de Antonio Ordóñez no te digo nada. Sí, claro. y además que siempre hablaba, se le iba la fuerza por la boca siempre hablando del torero local de Manolo Blázquez, igual que de Pedro Antonio Dueñas. Para él eran ídolos y les trataba con total respeto, con un respeto absoluto. Hablar de los toreros de Medina, te digo de los toreros que en su momento pues eran Pedro Antonio Dueñas y Manolo Blázquez los que estaban, los demás querían serlo, algunos luego lo logró, pero de estos dos toreros les tenía un respeto total y absoluto. Desde luego era muy exquisito hablando, de tonto no tenía un pelo, Paquillo. Mariano, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, ahora mismo, tal y como en estas circunstancias, con las redes sociales, con Internet, con tanta facilidad como hay ahora mismo para ser crítico taurino? ¿Qué hubiese sido de Paquillo en este momento? ¿O algo hubiese dicho, mira, yo prefiero lo anterior a todo esto? Hubiese sido difícil sacarle de sus tradiciones y de su base cultural, de amistad y de relación con la gente del pueblo. Hubiese sido difícil porque él no se sentía con esa preparación, me refiero a un nivel ya de profesional y de unos lugares determinados. Claro, pero no se sabe, claro, ya era mayor, ya no tendría edad para estudiar, para profundizar en cosas, y no sabemos, porque ahora Paquillo hubiese nacido en otra época muy posterior, más que favorece más a los chavales en estudios, en educación, en comunicación, en tecnologías modernas, no sabemos. Era muy inteligente, era muy curioso en el sentido grande de la curiosidad, y podía haberse, podía haber llegado a esas técnicas y a esas comunicaciones como lo están haciendo a los chavales, y con esa inteligencia natural que Dios le dio, pues no sabemos lo que podía haber sido. Pues no se sabe, eso no se lo podemos preguntar, nada más que a el Paco, ¿qué te hubiese gustado ser ahora, Paquito?
Me está escuchando desde la gloria, claro, por supuesto, pero no me va a contestar, no quiere contestarme. Carlos, estamos hablando un poco también de esa parte que antes comentaba popular. Ahora mismo, por ejemplo, ¿defendería rotundamente el mundo de esa parte popular del toro o no? Yo creo que más que defenderla, ahora mismo estaría aquí con nosotros. Había estado organizando este típico festejo de cortes como lo hacemos aquí en Medina del Campo, como lo hace esta asociación, y yo creo que sería el número 1. Para mí ahora el tener a Paco a mi lado, pues es como antes te decía, no sé, a mí si me dieran a cosas a él, yo no sabría tenerlo en un momento de esto sin estar Mariano, yo siempre lo he dicho, y no es que esté presente, cuando no ha estado presente, que ha estado ausente, también lo he dicho, mira, siento mucho que no esté Mariano conmigo porque para mí es un alma ahora mismo el estar aquí, los demás por supuesto que también, pero sobre todo Mariano, sin Mariano yo estas cosas no sabría hacerlo. Antes decía que Paquillo le gustaba estar con personas, con gente, y que aprendía de la gente, y es que todos tenemos que estar aprendiendo de la gente, sobre todo de personas que yo, a quien reconoces por maestro, pues bueno, pues en la vida para eso están, y cuando te llevan una edad, puedes aprender de gente más joven que tú, por supuesto, que hay personas que son mucho más listas y son jóvenes todavía, pero sobre todo la gente que tiene más años que tú, que la has apreciado, que la has seguido, cómo anda, cómo dice, cómo escribe, cómo habla, pues yo creo que si de esa gente te arrimas un poco, y no es copiar, sino aprender lo que esa persona te está transmitiendo, no a ti, sino a todos. Unos se quedan con lo bueno y otros no se quedan con nada, porque bueno, pues a lo mejor están vacíos. Paquillo hubiera estado en los festejos populares y habría sido el número 1, habría defendido los cortes, habría defendido como defendió, porque defendía, hablaba de Fermín de la Fuente, de mi tío, hablaba del Chato Medina, hablaba del Melpo, hablaba de todas esas personas que realizaban esos cortes porque eran toreros, para Paco eran toreros, y defendía los festejos populares tanto como defendía los festejos denominados serios como las corridas o las novilladas. Pero bueno, vamos a ver, Carlos, si yo he hecho algo en esta vida y si sigo haciéndola, es que si lo he hecho y si lo sigo haciendo, es porque he tenido la gran suerte de tener a mi lado a gente como vosotros, gente que me ha inspirado, gente que me ha animado a seguir en esta tarea, a inventarme cosas, a escucharos también a vosotros. Y eso, y ya está, y es eso, Carlos, que yo no soy solo, que sois vosotros, yo solo que hubiese hecho. Pues no sé, a lo mejor algo, pero mucho menos, No, hubiese hecho mucho menos. Pero mucho, Mariano. Sí, nos ibas a comentar algo del Pillallo, Mariano. No, bueno, es al hilo de que hubiese hecho Paquillo, qué formación tenía, le gustaba mucho la poesía y en los ensayos, en ese recinto tan bonito, en ese ámbito tan bonito del patio de su casa, y con Tinito a la guitarra de fondo, siempre ensayábamos para la actuación del próximo festival de Navidad del Olimpia. Y él siempre me pedía que le recitara El Pillallo, de José Carlos de Luna, que es un poema muy popular, muy emotivo, y que recuerdo muy poquitín las primeras estrofas. ¿Tú conoces al Pillallo? Un viejecillo renegro, reseco y chicuelo, con cara de gallo pendenciero y hocico de raposo tiñoso, que pide limosna por tangos y maldice cantando fandangos gangosos. A chufla lo toma la gente. A mí me da pena y me causa un respeto imponente, etcétera, etcétera, porque no me acuerdo de más. Eso le gustaba mucho a Paquillo y tenía que recitarlo allí y en otros lugares. Bueno, pues después de escuchar a Mariano, tenemos que seguir con arte. Vamos a escuchar de nuevo a Fidel Barrocal para poco a poco ya ir, bueno, pues en esa recta final de este espacio, este homenaje que estamos efectuando a Paquillo. Fidel. Mira, antes de cantarlo, parece que no tiene importancia, para mí tiene mucha. Cuando vino aquí a Medina, porque ya te digo que iba por donde iba, allí estaba, y yo de Medina, nacido y criado, no sé cómo él, en 2 semanas o un mes, se enteró que había que ir a ayudar a la Voz de Medina a poner sellos para los periódicos. Y me dijo, antes de empezar a cantar, vamos a trabajar un rato. Y aquí en el ayuntamiento donde estaba la Cruz Roja, ahí me llevó a poner sellos a los periódicos. ¿Qué te parece? Yo de aquí de Medina y no tenía ni idea. Y como yo, así, para que vea lo que es Paquillo. Bueno, sí. Y ahora, Paquillo, te voy a cantar
te gustaba todo, pero bueno, como veías que decía que lo hacía tan bien, le voy a cantar unos fandangos, que es que eso lo vivía también. Le, 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 le. Ay, están haciendo un carril de mi casa al cementerio. Están haciendo un carril y lo está haciendo mis mares de tanto ir y venir a la tumba de mi padre. Ay, olé, olé. Y contemplaba un retrato, yo vi a un hombre llorar un día. Y contemplaba un retrato, le pregunté de quién era y me dijo al cabo un rato que de una mujer cualquiera. Bueno, pues tenemos que finalizar. Qué mejor que sea el presidente de la asociación, Carlos de la Fuente, el que ponga el punto final a este ratito, que como antes comentabas, Carlos, podríamos estar aquí pues muchísimo tiempo. Lo que pasa que tenemos ocasión de hacer más programas precisamente dedicados a Paquillo y a muchos más grandes del mundo del toreo. Bueno, pues no me quisiera despedir sin agradecer a los hijos de Constancio Núñez, a la familia Núñez Reguero, como siempre lo he hecho, que hacemos algún evento, pues agradecerles la gentileza de que nos ceden este local. Ya son unos años los que llevamos con él, total y desinteresadamente, sin ningún medio económico, que es de agradecer, perdón, porque si no, todas estas cosas pues no se podrían llevar a efecto, ni tener a Paquillo aquí presente como le tenemos, igual que a un montón de personajes, tanto del mundo de Medina del Campo como del mundo en general, taurino como flamencos. Y yo no tenía ninguna fotografía tampoco, quiero que se me olvide, de Pedro Antonio Dueñas. He puesto a varios toreros que estaban fotografiados con Paquillo, pero del torero medinense Pedro Antonio Dueñas, pues no tenía ninguna. Pedro Antonio Dueñas, amigo y también maestro mío. Entonces he pedido a Gloria, a su señora, porque quería que tuviera presente algo de él aquí emotivo, y qué mejor que el capote de paseo que tenemos aquí presente de Pedro Antonio, que junto con todos estos amigos, y creo, como antes decía, del pueblo de Medina en general, no solo los taurinos y los flamencos, sino el pueblo llano y sencillo, es un homenaje más que merecido para Francisco Alonso Pinacho, Paquillo, aunque humilde, pero no deja de tener en el recuerdo, que es de lo que se trata, a este personaje, a este maestro del mundo del toro, del mundo de la cultura, porque también entra la cultura, y del mundo en general, como fue Paquillo. Muchas gracias. Pues gracias, Fernando, gracias, Juanjo, gracias, Cándido. Me está diciendo Manolo que quiere cantar, bueno, para concluir. Gracias, Manolo, gracias, Mariano, Fidel y Carlos. Hasta otra ocasión. Bueno, pues brevemente, para finalizar con la voz. Voy a contar una serrana. Va una partida, va una partida, va una partida por la sierra. Por la
la sierra de Ronda va una partida. ¿Y quién la manda? ¿Y quién la manda? Y es el valiente bandolero, y el valiente bandolero se moría por la sierra de Ronda, va una partida. Ah, 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 ah.